Pueden abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 15. Podemos estar en el versículo 12 al 15. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Vamos a orar. Que el Señor use este tiempo en su palabra para bendecir nuestras vidas. Realmente mientras estaba meditando en este pasaje, bendijo mucho mi vida. Lo que más necesita un cristiano es lo que más necesita un no cristiano, que es el Evangelio. Y que podamos meditar en el Evangelio de salvación juntos y realmente ser bendecidos por eso. El mensaje de hoy se titula: Yo soy un gran pecador, Cristo un gran Salvador. Vamos a orar. Señor, recuérdanos cuán preciosa es nuestra salvación. Recuérdanos, Señor, que tú viniste a rescatarnos de nuestro pecado, que estábamos perdidos y sin esperanza sin ti. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha experimentado conversión, salvación, rescate espiritual de su alma, Señor, que tú le ayudes a comprender la hermosura, el poder y la profundidad de tu salvación, de Jesucristo, del Evangelio bíblico. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. John Newton, no el científico, sino John Newton, el famoso cristiano, vivió entre los años 1725 y 1807 y fue un cruel y malévolo traficante de esclavos. Pero Dios salvó su alma. Dios transformó su vida. Dios quebrantó su corazón de tal manera que John Newton cambió completamente su personalidad, su carácter. Él era un cruel hombre y se volvió un dulce y amable pastor que adoraba a Dios y que escribía famosamente amorosas cartas a sus ovejas. De hecho, de los escritos más famosos de John Newton son las cartas que él escribía a sus ovejas o a la gente de su congregación o a sus amistades, llenas de amor, llenas de Cristo, llenas de la palabra, llenas de sabiduría. Ese pastor, John Newton, también escribió uno de los himnos más famosos de la historia del cristianismo, que en inglés se llama Amazing Grace, y en español dice: Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, yo perdido, y Él me halló. En el pasado, John Newton fue un terrible pecador, un hombre violento. Pero luego fue un precioso cristiano con un hermoso corazón, recordado por siglos y siglos. John Newton fue fiel por tantos años y al final de su vida, casi al final de su vida, a los 82 años, alguien le preguntó a John Newton qué recordaba de su extraordinaria vida, llena de tantas cosas diferentes. Y él respondió esta famosa frase de donde viene el título de este mensaje. Él dijo: aunque mi memoria se está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Ese es el mensaje de hoy en una sola frase.
Yo soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Y ese es el mismo mensaje que Pablo nos da en nuestro texto bíblico hoy, y en eso consiste el mensaje de hoy. Ahora vamos a enfocarnos en el texto de 1 Timoteo 1 del 12 al 15. La semana pasada vimos los primeros versículos del 1 al 11 y Pablo pide a Timoteo que proteja la sana doctrina de unos falsos maestros que estaban desviando a la iglesia. Ahora, esta es la pregunta más importante de la semana pasada. Ok, protege la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Y estábamos respondiendo, la sana doctrina consiste en el evangelio bíblico en todo su contexto y con sus implicaciones para la vida. Es decir, la sana doctrina no es otra cosa que el evangelio, pero no el evangelio resumido, sino el evangelio profundizado y en sus implicaciones a la vida. La doctrina es sana, por ejemplo, cuando se habla del matrimonio, no cuando se da un buen consejo práctico de la psicología, sino cuando podemos ir profundamente en el evangelio y ver cómo el evangelio causa implicaciones prácticas para el matrimonio, que es lo que hace Pablo en Efesios capítulo 5 cuando dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El evangelio transformando todas las áreas de la vida, llegando a todas las implicaciones de la vida legítimamente, correctamente. Eso es la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo que la proteja. Y luego Pablo se detiene para maravillarse de este evangelio y de cómo cambió su vida. En otras palabras, el mismo testimonio de Pablo, la vida cambiada de Pablo por la sana doctrina, por el evangelio poderoso de Jesucristo, es la mejor refutación o contraataque contra las enseñanzas de los falsos maestros, que querían que se enfocaran los cristianos en otra cosa para su salvación. Dice Pablo: no, es Cristo. Vemos entonces que el evangelio no consiste, como los falsos maestros decían, en genealogías interminables, vanas palabrerías, estricto seguimiento de las leyes mosaicas. El evangelio es el anuncio de que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, en ese ministerio de Jesús, en esa crucifixión, en esa tumba vacía, Dios logró salvar al pecador y rescatarlo y hacerlo suyo. Ahora veamos lo que Pablo escribe, cómo él se detiene a meditar en el evangelio en su propia vida, en su testimonio personal. Versículo 12 al 15 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra primero ahí significa yo soy el peor de los pecadores. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en 3 puntos. Primero vamos a considerar la perdición de Pablo, luego el rescate de Pablo
Y por último, el corazón de Pablo. Vamos a considerar el primer punto, la perdición de Pablo. Y puedes verlo ahí en tu Biblia, en el versículo 12. Pablo comienza con esta frase: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo primero que hace Pablo es agradecer a Jesús, dice, a Jesucristo, porque Él le ha dado fortaleza para sostenerlo, haciendo en su vida algo increíblemente extraordinario, y es hacerlo un apóstol de Jesucristo, un ministerio inigualable. Un ministerio que es imposible para el hombre natural sin la gracia de Dios. Ahora, esa no es la única vez que Pablo agradece o menciona o se maravilla en la fortaleza que trae Jesucristo. Recuerdan famosamente Filipenses 4:13. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza, gracias Señor por la fortaleza que me dio Jesucristo. Ahora en el versículo 12 continúa y dice: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora una pregunta: ¿por qué Pablo le sorprende tanto que Jesús le tuviera por fiel, le considerara fiel y lo llamara al ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué es inesperado para él? ¿Por qué es sorprendente para él? Bueno, porque Pablo fue un enemigo de Jesucristo. Y aún así, Jesucristo decidió hacerlo apóstol de Jesucristo. Pablo se sorprende de la gracia, la bondad gratuita de Jesucristo, porque él no lo merecía. Jesús no trató a Pablo como él se merecía, sino que le dio un regalo inmerecido. Ahora, ¿acaso eso no es lo mismo con nosotros? Si tú ves a tu vida, si tú eres cristiano, si tú has sido rescatado, ¿acaso tú no ves que Jesús no te trató como tú merecías? Que estabas perdido, que eras enemigo de Dios, y quizá no lo quieras creer, pero eso es lo que Dios dice de ti. Pero Jesús vino a rescatarte en la cruz. Y no solo en la cruz hace 2000 años, sino mediante el Espíritu Santo en nuestra época a tu alma para despertarla y hacerla venir hacia Él. Jesús te buscó y te rescató. Pablo prosigue en el versículo 13 con detalles de cuál fue su pecado. Recuerden que estamos meditando en la perdición de Pablo. ¿Por qué él no merecía que Cristo lo favoreciera? Bueno, dice versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Vamos a enfocarnos en esas tres cosas. Pablo describe sus pecados como blasfemo, perseguidor e injuriador. Resume su vida así, su perdición así. Primero, ¿qué significa blasfemo? Bueno, significa aquel que insulta, que difama, que maldice a Dios. Ahora, esto es sorprendente en un sentido porque Pablo era un judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, dice él. ¿Cómo que maldecir el nombre de Dios? Bueno, porque hay algo aquí, una contradicción en la vida de Pablo, que mientras él pensaba que adoraba al Dios de Israel, él maldecía a Jesús. Pero Jesús es el Dios de Israel encarnado. Y quizá tú puedes pensar lo mismo, por cierto. Quizá tú vienes aquí y tú dices: no, yo soy espiritual, yo creo en un Dios, yo agradezco a un Dios. Pero cuando me hablan de Jesucristo, yo lo rechazo. Yo no quiero seguir a Jesús. Eres un blasfemo.
Eres un enemigo del Dios verdadero. Así dice la palabra: todo aquel que niega al Hijo, a Jesús, tampoco tiene al Padre. Aunque tú digas, yo soy el mejor judío, yo cumplo todas las leyes que conozco en la Biblia, tú niegas a Jesús, estás negando y blasfemando contra Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y sigue el versículo 1 de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y Pablo mismo confiesa haber difamado el nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, ese libro, los Hechos, se mencionan tantas cosas de Pablo y vamos a ver varias cosas interesantes. Una de ellas es cuando él confiesa blasfemar el nombre de Jesús. Hechos 26:9 dice: yo ciertamente, Pablo dice esto, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9. En contra del nombre de Jesús de Nazaret, blasfemo. Se describe como blasfemo. Segundo, perseguidor. ¿Qué significa perseguidor? Es aquel que violentamente acecha a los cristianos para hacerles daño o tratarles con violencia hasta el punto de la muerte. Pablo mismo dice, otra vez en Hechos, vemos estas palabras de Pablo, Hechos 22, 19 al 20. Mira cómo era un perseguidor, violentamente acechando a los cristianos. Dice él así en Hechos 22: yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Está hablando con Dios. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí también estaba yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Hechos 22. Él es un blasfemo, él es un perseguidor. Pablo fue un injuriador, y esa es la palabra más extraña que tenemos acá. Un injuriador es un agresor desvergonzado e insolente, una persona violenta sin reservas. Y quizá tú dices, ya yo conozco unos injuriadores. Gente violenta, sin freno, sin vergüenza. Pablo, en sus propias palabras, describe cómo él era un injuriador. En Hechos 26, 10 al 11, cómo él era un hombre violento. Mira lo que dice Pablo en Hechos 26, 10 al 11. No solo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. No tenía freno su violencia. Ahora, esa es la perdición de Pablo. ¿Has olvidado que tú también estabas perdido? Y yo te quiero invitar a que no lo olvides, a que lo recuerdes con frecuencia, cada día. Cuando recuerdas que estabas perdido, aprendes a valorar que has sido rescatado de esa perdición. Aprendes a valorar que fuiste salvo, que Jesús te ha sacado del fondo de la basura. Ahora te invito a ti que de manera práctica recuerdes junto con Pablo cómo eras tú cuando tú también estabas perdido. Y yo sé que quizá yo no voy a empezar a listar cosas que todos tienen en común. No todos aquí consumieron drogas, no todos aquí fumaron, no todos aquí cometieron violencia contra alguien, no todos aquí
hicieron grandes engaños. Pero hay cosas que todos aquí tenemos en común en nuestra perdición, que la Biblia nos enseña. Primero, recuerda el infierno. La Biblia dice que ese es el lugar en el que todos nosotros nos estábamos dirigiendo, sin excepción, avanzando diariamente hacia la condenación eterna. ¿Acaso la palabra de Dios no dice? Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es un fin de destrucción. Esa es la descripción de todos nosotros. Aunque tú no te hayas dado cuenta, aunque el día de hoy es la primera vez que escuchas, ¿estoy dirigiéndome al infierno? Sí. Una vez leí esto con quizá unas metáforas que me ayudaron a entenderlo un poco más real. Decía, todos los seres humanos son como una fila de hombres encadenados que están siendo arrastrados por demonios hacia un abismo toda su vida, en el que pronto llegará el fin de ese abismo y vas a caer. Y no hay forma de que salgas de esa fila. Y estás siendo arrastrado, aunque a ti no te guste o aunque tú no quieras. Es el destino que todos nosotros estamos teniendo. Y si tú no eres de Cristo hoy, esa es tu realidad. Aunque tú digas, yo soy saludable, yo tengo más tiempo en esta vida, tú no sabes cuándo llega el momento que el camino se acabó y abajo está el abismo. Y solo Cristo puede venir y rescatarnos de esas cadenas, de esa fila, de ese camino, de ese rumbo, de las garras de Satanás y llevarnos a su reino glorioso. Ahora, también recuerda que tú eras, según Dios, tú eras enemigo de Dios, alejado de Dios, muerto en tus delitos y pecados. Recuerdas que tú amabas el pecado. Eso todos los tenemos en común. La Biblia nos lo dice. Y te deleitabas en hacer cosas que ofenden a Dios. Recuerda que estabas perdido, que estabas ciego, que no tenías esperanza en este mundo. Recuerda que estabas condenado, sumergido en culpa y en vergüenza. Recuerda que tenías un corazón lleno de mentiras, una mente llena de maldad y una vida llena de miseria espiritual. Esa es la perdición. Y yo quiero, quizá tú dices, oye, pero ¿por qué hablas de estas cosas? Yo no quiero recordar mi pasado. Yo no quiero recordar que yo estaba perdido. Sin la oscuridad de la noche no se pueden ver las estrellas. Si tú jamás quieres volver a recordar que estabas perdido, no vas a aprender a apreciar y valorar la salvación de Jesucristo. De nada vale querer también justificarse y decir, todas esas descripciones que haces no aplican a mí. Yo no estaba perdido así, ni tampoco estoy perdido así. Yo no soy malo. Pues entonces estás ciego. Y otra vez queremos decir las palabras de John Newton, que no solamente dijo, recuerdo que Cristo es un gran Salvador, pero dijo, recuerdo claramente, yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Recuerda que es necesario la primera parte, que somos pecadores, para valorar la segunda parte, que Cristo es un gran Salvador. Primero debemos reconocer nuestro pecado y de nada vale justificarnos o hacer excusas o imaginar que somos mejores de lo que somos. Porque al final, ¿quién dice si somos buenos o malos? ¿Nosotros? ¿Somos el juez? No, Dios. Y Dios ha dicho, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ahora ya hemos considerado la perdición de Pablo. Ahora pasemos a considerar el rescate de Pablo. Porque no te puedes quedar ahí. Ya sea que estés aquí sin Cristo o con Cristo.
Te animo a que no te quedes contemplando tu perdición. Vamos a ver el segundo punto, y es el rescate de Pablo. Versículo 13, la última parte del versículo 13 y el versículo 14. Así como John Newton, que dice que él recuerda que soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador, Pablo no se queda meditando en que era un gran pecador, blasfemo, perseguidor, injuriador, sino que él sigue meditando y dice esto en la última parte del versículo 13: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú veas ahí en lo que Pablo dice, en cuando contempla su salvación eterna, su momento en el que fue rescatado por Jesús. Hay dos palabras que él usa, que yo quiero que meditemos. Dos palabras: misericordia y gracia. Final del versículo 13 dice misericordia. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en el siguiente versículo enfatiza la gracia. Vamos a enfocarnos en la misericordia. La palabra que se traduce como misericordia es la palabra griega eleo, que significa compasión, misericordia o amabilidad. Y Pablo dice que él fue recibido a misericordia. Este blasfemo, ese perseguidor, ese injuriador, ese enemigo de Dios fue recibido a misericordia. La frase que tenemos en nuestra Biblia, por lo menos en Reina Valera, fui recibido a misericordia, realmente es una sola palabra en griego. Es un verbo. Y literalmente significa experimenté misericordia, o recibí misericordia, o hallé misericordia. Dios tuvo misericordia conmigo. Ahora piensa un momento en la misericordia de Dios. En Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese es el Dios de misericordia que recibió a Pablo y que te recibió a ti, o te puede recibir a ti. Primera de Crónicas 16:36: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, no tiene fecha de expiración. Miqueas 7:18-19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Tú sabías que Dios es feliz? Y ya he hablado muchas veces de esto. Dice el pasaje que acabamos de leer: Dios se deleita en misericordia. Jesús mismo, al contar la parábola de la moneda perdida que fue hallada y se hizo una gran fiesta, o de la oveja perdida que fue hallada y se hizo una gran fiesta, o del hijo perdido que regresó a casa y se hizo una gran fiesta, dice que en el cielo hay una fiesta, una gran celebración. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se salva que por muchos justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Tú sabes cuántos pecadores se salvan por segundo cada día? Imagínate una gran fiesta por cada uno. Como decía John MacArthur, entonces el cielo es una fiesta continua. Y por último, Efesios 2:4-5 habla de la hermosa misericordia que hemos recibido en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
La misericordia que Dios le mostró a Pablo le proveyó aceptación. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez. No sé cómo fue tu niñez, no sé cómo fue tu adolescencia, no sé cómo es tu vida. Pero casi todos nosotros sabemos lo que se siente ser rechazado en un momento. Ya sea que llegas a una fiesta y nadie te presta atención y sientes que no encajas y sientes que no has sido aceptado. Ya sea que has ido a una iglesia donde sientes que no has sido aceptado. Ya sea que sea en tu familia o quizá tu novia, tu novio, que nunca termina de sentirte aceptado completamente. La misericordia que derramó Dios en la vida de Pablo y en la vida de todo aquel que viene a Cristo es la misericordia de recibirnos. El Dios santo, majestuoso, que habita en luz inaccesible, que aborrece el pecado, mira a un pecador en Cristo y le dice: te recibo completamente y para siempre. Eres recibido completamente. Ahora, Pablo menciona no solo la misericordia, como les dije, sino la gracia. Y ese es el siguiente versículo, 14. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primero definamos la gracia. La gracia es una palabra muy difícil, quizá una de las palabras bíblicas o teológicas más difíciles de definir. Todos tienen su definición personal de gracia. La más común es que gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado de la salvación. La palabra que se traduce como gracia en griego es la palabra charis, que se puede traducir como regalo, favor, beneficio o bendición. Y la gracia es el poder de Dios a nuestro favor, otorgándonos bendición sin mérito alguno de nuestra parte. Aún siendo un terrible pecador, Pablo recibió gracia de parte de Dios. Entonces, esta es la definición pequeña de gracia. Ahora vamos a ver lo segundo. Una palabra que está ahí muy importante en el versículo 14. Y es la palabra abundante. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En griego, huperpleonazo. Esta palabra es muy importante. Muy importante. Significa excesivamente, súper abundante. Una cantidad ilimitada que se derrama sin parar. Es como un río que corre sin que pueda detenerse. Nunca. ¿Cuántos han visto un río mientras está yendo y de repente se detuvo? Nadie. El río corre y sigue corriendo y no se detiene. La gracia o bendición de Dios que Pablo recibió y que tú has recibido si eres cristiano, o que tú puedes recibir si vienes a Cristo hoy, es excesivamente superabundante e inagotable. Por esta sobreabundancia, la gracia se puede describir como la fuente de la bondad de Dios. Una fuente. Yo he visto varias fuentes y algunas tienen diseños hermosos. Especialmente a mí me gustan las fuentes que hay en Italia. Los italianos han hecho un excelente trabajo con diversas fuentes de agua. Las fuentes tienen esta ilusión de que sale agua sin parar. Simplemente está circulando, pero como que si saliera infinitamente agua.
de la fuente. La gracia de Dios, imagínatela como una fuente. Todas las bendiciones de Dios están incluidas ahí. Todas las riquezas de Dios. Es el regalo de donde salen todos los regalos. Es el acto de bondad de Dios que incluye todos los beneficios. Y Pablo menciona dos regalos que están incluidos en la gracia. Dice fe y amor. Dios le otorgó al derramar su gracia fe y amor. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia tenía cosas incluidas, regalos escondidos dentro de ella, una fuente de bendición, y es la fe y el amor que Pablo necesitaba. Recuerda que Pablo dijo antes que él era un incrédulo blasfemo. La gracia de Dios le dio fe. Un incrédulo que la gracia de Dios le hizo creer, le dio fe. Recuerda que Pablo dijo que antes él era un perseguidor violento y que la gracia de Dios le dio amor. Una persona que odia y que hace violencia contra otro, y la gracia de Dios vino a su vida y le dio amor por el otro. La gracia de Dios en su vida produjo toda clase de bendiciones. Y por eso famosamente en 2 Corintios 12:9, Pablo dice, o Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que me da todo lo que necesito. Vamos a terminar meditando sobre esta palabra gracia, viendo en tercer lugar esta última frase del versículo 14. Dice que la gracia de Dios es en Cristo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Después de tener eso bien claro, como cristianos, todo lo que Dios nos ha dado lo tenemos en Cristo, en la persona de Cristo, en el precioso Salvador Jesucristo. Jesucristo es como el refugio donde se encuentra toda la gloria, la luz de la gloria de Dios, donde está la fuente de la gracia de Dios, donde está la esperanza para nuestras almas perdidas. Y es en ese refugio, en Cristo, que obtenemos toda la bendición de Dios. Ahora, no podemos permitir que nuestra mente piense. ¿Y por qué quería mencionar esto antes de terminar? Yo no quiero que tú salgas de aquí pidiendo, Señor, derrama tu gracia sobre mí. Gloria a Dios, pide eso. Pero pidiendo, Señor, derrama tu gracia sobre mí. Y diferenciando o separando la gracia y la bendición de Dios de Jesucristo. No lo separes. Cada vez que tú pidas por la gracia de Dios en tu vida, por misericordia, siempre piensa, toda esa gracia, toda esa misericordia, toda esa bendición es en Cristo. Y en la medida que tú te acercas más a Cristo, que disfrutas más a Cristo, que tienes una relación con Cristo, Dios te da todo lo que necesitas. Cada bendición que has recibido, la has recibido en Cristo. Por eso algunos antiguos cristianos se gozaban completamente en la persona de Cristo. No dedicaban tanto tiempo en cosas vanas y pasajeras, sino que todo lo que ellos deseaban estaba en Cristo, ellos decían. Yo quisiera que en esta iglesia todos salgamos pensando así, hablando así, escribiendo así, como el famoso antiguo misionero David Brainerd. Él tenía tuberculosis, estaba hambriento, casi lo asesinan los indios americanos cuando era misionero. Estaba en medio de tribus predicando el evangelio.
Y él tiene un diario personal que tú lo puedes leer hoy en día. Y en ese diario su deseo más grande no es comida, no es refugio, no es un techo, no es salud. Es Cristo. Les voy a leer una porción de ese antiguo diario de David Brainerd que dice así. Él escribe en medio de las tribus de los indios americanos una oración y dice: si tuviese 1000 vidas, con toda mi alma las habría dado, todas ellas, por el gozo de estar con Cristo. Oh, una hora con Dios sobrepasa infinitamente a todos los placeres del mundo. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de expresión, de vocabulario, en el que todo siempre está en Cristo, es lo que quiero que tú te lleves cuando pienses en la palabra gracia o misericordia o bendición o lo que sea. Es en Cristo, es cristocéntrico. Muy bien, ya hemos visto la perdición de Pablo, el rescate de Pablo, y yo quiero simplemente que terminemos con una forma práctica, muy práctica por cierto, de que tú te vayas durante la semana y trates de hacer algo intencionalmente con este mensaje. Y quiero que consideremos el corazón de Pablo. El corazón de Pablo encierra esas dos verdades, ¿no? Yo soy un gran pecador, Cristo es un gran salvador. Vemos que él medita en las dos cosas. No puedes elegir una o la otra, es las dos cosas, sostener las dos cosas. La antigua miseria, ¿verdad? Y luego la presente gloria de Jesucristo. Y ese es el último versículo que vamos a considerar hoy, versículo 15. Aunque no lo vamos a considerar tan profundamente, la próxima semana vamos a continuar con el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor. Quiero terminar entonces meditando contigo en esta lección práctica, que escúchala, quizá escríbela, y es esta lección práctica. Para crecer en nuestro amor por Jesucristo, debemos desarrollar el hábito de recordar nuestra salvación cada día. Algunos lo dicen de esta manera: debemos predicarnos el evangelio cada día. A nosotros mismos debemos recordar el evangelio cada día. Yo soy un gran pecador, Cristo es un gran salvador. El testimonio de Pablo nos da un modelo. ¿Acaso no vimos hoy la perdición y luego el rescate? Haz eso todos los días. Recuerda tu perdición y tu rescate, tu salvador. Ese es el evangelio. El testimonio de Pablo nos da estas dinámicas del evangelio que no podemos perder. Entonces aprendamos con Pablo cómo hacerlo cada día, cómo hacerlo en la mañana cuando te levantas, cuando te vas a bañar, cuando vas de camino al trabajo. Y yo lo quiero describir de esta manera: es una dinámica de bajar cada día para luego subir. De bajar cada día para luego subir. Tienes que bajar. No vaya a ser que te acostumbres a estar arriba y se infle tu orgullo y digas: soy un santo ángel de Dios. Tienes que bajar cada día y después subir. Contemplar: soy perdonado y recibido, justificado, como una amiga muy querida que teníamos en Texas, que decíamos: ¿y cómo estás hoy? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Amanecí justificada, dice. Justificada por Cristo, aceptada, ¿no? Ese es el cristiano.
amanece perdonado, aceptado en la casa de mi Padre. Pablo baja y luego vuelve a subir. Y tú y yo debemos aprender a bajar cada día y volver a subir. Y yo te ruego que no salgas de aquí pensando, eso fue un pensamiento interesante, otro pensamiento interesante del domingo. Ponlo en práctica en tu vida, de verdad. Aprende a bajar cada día para volver a subir. El evangelio nos destruye y luego nos edifica, ¿verdad? El evangelio nos hiere y luego nos sana. Nos humilla y luego nos eleva. Nos hace sentir nuestra propia miseria y perdición y luego nos deleita con el suave aroma del Salvador, Jesucristo, ¿no? Nos lleva a las profundidades más tenebrosas de nuestro pecado. Y luego nos muestra el infinito e incomparable amor de Dios que hay en Cristo. Quiero que lo veas de esta manera. En Chile se encuentra el volcán más alto del mundo. Se llama Ojos del Salado. Ese volcán es mundialmente famoso, por supuesto es el más alto del mundo, y muchos son los que hacen un peregrinaje para subir al volcán. ¿Saben cuánto dura ese peregrinaje para subir ese volcán? 15 días. 15 días subiendo. Y llega hasta 22,615 pies de altura. Es altísimo. Imagínense eso. ¿Por qué menciono un volcán? ¿Y por qué no una montaña? Porque el volcán comienza en las profundidades de la tierra, donde hay lava. Imagínense dónde comienza ese volcán y dónde termina. Allá hay lava ardiendo, huele a azufre, allá abajo donde comienza el volcán, y se eleva, y sigue elevándose, y termina en las alturas más extremas, donde hay tanto frío que te puedes congelar si no tienes suficiente equipaje para el frío. Ahora, ¿cómo sería sentir ese peregrinaje? Estar subiendo, ¿verdad? 5 días, 7 días, 10 días, 15 días subiendo el volcán y se te congelan las manos y ya no sientes la cara está dura, y al final llegas a la cima y sonríes y has logrado un peregrinaje que nunca vas a olvidar en tu vida, ¿verdad? Ahora, eso es solamente tan diminuto en comparación a los extremos espirituales del evangelio que nos llevan a las profundidades mucho más allá del centro de la tierra, al infierno mismo que merecíamos cada uno de nosotros. Yo mismo debería estar en el infierno ahorita y no lo estoy. Y nos eleva no solo a una gran montaña, al cielo, al trono de Dios, donde Cristo es asentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios. Y de la misma manera, ese evangelio yo quiero que tú lo tomes. Ese peregrinaje que baja cada día y vuelve a subir, te obliga a bajar a lo más oscuro de tu pasado y luego subir a lo más alto de la gloria de Cristo. Lo más terrible y lo más glorioso, el horrendo pecado y la salvación de Jesús. Ahora quiero darte quizá un consejo práctico mientras haces eso cada día, que te levantes, recordar cuán perdido estaba yo, cuán hermoso fue mi Salvador. Un consejo práctico que puedo ayudarte a que medites significativamente, profundamente, cada día en el evangelio, es que medita en que ese subir, tú estabas abajo, es verdad, pero ese subir hacia ser aceptado por Dios
no es algo gratuito, ni es algo natural, ni es algo que hay que tomar por sentado, ni es que, bueno, Dios es amor, tenía que amarme. No, Dios no tenía que amarte. Bueno, Dios, Él es buena gente, así que Él me salvó. No. Por eso mi consejo práctico es que medites en esto, en el costo de tu salvación. Dios te ha recibido misericordia. Dios te ha dado superabundante gracia, que es gratis para ti, pero tiene un gran costo que Dios ha pagado. De tal manera amó Dios al mundo que ha pagado un costo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Medita en la cruz. Ese es el costo de tu salvación. El hecho de que tú puedes ir abajo y subir cada día y meditar en lo gloriosamente aceptado y reconciliado que estás con Dios es por la cruz. Si no hay cruz, te hubieras quedado en el infierno, abajo, encadenado, yendo a un abismo de destrucción. Pero es por la cruz, porque Él pagó el costo de ese regalo para ti, que tú tienes salvación, que tú puedes meditar en lo bendecido que eres, porque Jesucristo fue maldito por ti. Que tú puedes meditar en que eres aceptado porque Jesucristo fue rechazado por ti. Que tú puedes meditar en que tienes vida porque Jesucristo fue asesinado, crucificado por ti. El cristiano que medita cada día en esas dinámicas del evangelio hace que su alma y su vida espiritual se renueven y se fortalezcan cada día. Por eso te suplico, no te vayas sin tomar una decisión de meditar en el evangelio cada día. Y si tú no eres cristiano, hoy es el día de encontrar tu Salvador, Jesucristo. El cristiano que recuerda el evangelio cada día aprende a atesorar a Jesucristo que murió por nosotros. El cristiano que moldea su vida de tal manera que medita en el evangelio va a terminar sus días en esta tierra, que no sabemos, por cierto, si es este año o es en 80 años. No sabemos cuándo es tu último día. Pero si tú meditas en el evangelio cada día, si tú bajas cada día para volver a subir, si tú aprecias la cruz de Jesucristo y crees y te aferras a tu Salvador, yo te puedo asegurar que tú vas a terminar tus últimos días en esta tierra diciendo con John Newton, aunque mi memoria se está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente. Yo soy un gran pecador. Cristo es un gran Salvador. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que puedas crear en nuestras vidas, en esta congregación, dinámicas espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestro amor por el evangelio, nuestro amor por ti. Ayúdanos a meditar cada día en que estábamos perdidos, pero tú nos rescataste en la cruz y nos has llevado a los lugares celestiales donde está toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Haz de esta iglesia una iglesia que se apasiona por el evangelio cada día.
que se predica a sí mismo el evangelio y por eso naturalmente predica el evangelio a otros, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.